Página impar. Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto. Hoy se encuentra con nosotros el poeta Fernando Linero. Fernando Linero nació en Santa Marta en 1957. Ediciones Pijao publicó en 1980 su libro Sonata del Sonámbulo. Algunos de sus poemas han aparecido en distintos suplementos y revistas del país y en la antología de poesía Poetas en Abril, el volumen 3. También tiene un libro publicado por Ulrica Editores, La risa del saxo, publicado en 1985. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Yui. Bueno, el pasado 23, 24 y 25 de abril se realizó en Neiva un encuentro de poetas nacidos en la década del 50. Allí estuvieron algunos escritores, entre ellos Samuel Jaramillo, Gustavo Adolfo Garcés, Rómulo Bustos, Fernando Linero, Fernando Rendón, Adolfo León Córdoba, Julio Daniel Chaparro, Rafael del Castillo, Antonio Correa, poetas venezolanos como Yolanda Pantín, Igor Barreto, Rafael Castillo. ¿Por qué no nos cuenta, Fernando, qué conclusiones se pueden sacar de ese encuentro de Neiva? Bueno, Yujin, yo creo que lo más visible, lo más destacable de ese encuentro es que el panorama de la poesía de las últimas generaciones, y en el caso la generación del 50, el panorama se halla bastante florecido. Hay bastante inquietud que creo que puede traducirse en obras esenciales, pero todavía es como prematuro hacer evaluaciones. Bueno, y a propósito, de todas maneras, dice que hay pues como una presencia, digámoslo así, que eso ya denota algo. ¿Cómo ve usted esa poesía actual colombiana y cómo se sitúa frente a ella? Bueno, en realidad, para ser sincero, creo que hay, como decía anteriormente, muchísima inquietud. Hay una multitud de voces que como te decía, es difícil todavía ver en qué puedan derivar, ¿no? Es difícil ver si habrá de frutecer algo, porque en realidad son cosas incipientes. Hay mucho balbuceo, pero siempre he pensado que la poesía es como el ejercicio de la madurez y de la experiencia. No sabemos de aquí a 50 años cuál de esas personas que ahora vemos inquietas en este quehacer utópico de la poesía puedan llegar a solidificar una voz que esté de acuerdo con las exigencias del nuevo siglo que nos espera. ¿Usted se siente afín a algún escritor colombiano? A mí me gustan varios poetas colombianos, pero que me sienta afín pues, con respecto de mi trabajo, no. Creo que mi inclinación por la lectura ha sobrevenido después de la lectura de más bien de los poetas europeos, los italianos, los franceses, los griegos.
que me encantan y son las lecturas en las que me alimento más que todo. Si ya perdemos a noção da hora. Hoy estamos con el poeta Fernando Linero. Si hiciéramos una evaluación crítica de la poesía de nuestro país en este siglo, ¿cuáles cree que sean los poetas o el grupo más interesante que ha dado la poesía colombiana? Pues yo no hablaría de grupos, pues. Aquí la poesía ha sido más que todo de águilas solitarias, ¿no? En particular tengo 3 o 4 nombres a los que estimo muchísimo y a los que recurro, ¿no? Cuando necesito reafirmarme en el trabajo de mi país. Ellos serían Álvaro Mutis, Gaitán Durán, Juan Manuel Roca. Pues creo que son pocos. ¿Por qué no hablamos de sus libros anteriormente publicados? De Sonata del Sonámbulo, publicado en 1980, y de La risa del saxo, en 1985. ¿Cómo fue el proceso de creación de estos libros? Bueno, eso del proceso ha sido una cosa fortuita, ¿no? Creo que nadie predeterminadamente decide escribir un libro y menos de poesía. Lo último que escogería, si se le diese a uno la posibilidad de escoger qué querría hacer en la vida, sería ser poeta. Esto ha sido una cosa casual. El primer libro, Sonata del Sonámbulo, surge de inquietudes que van dejando algunas lecturas. De alguna manera es la búsqueda de un lenguaje, de una palabra coherente, y creo que en realidad no logra tal objeto, pero sin embargo me pone al frente pues de las dificultades que se derivan de esto de publicar. El segundo libro le tengo más estima con respecto de la definición de la voz. La risa del saxo, si no enteramente, por lo menos sí se acerca a los objetivos intuitivos, porque como te decía, no es que uno se predetermine, pero sin darse cuenta se va acercando a una voz que es lo que más se parece a la turbulencia de sensaciones que vive el poeta, ¿no? ¿Cuál de los dos libros le interesa más, Fernando? ¿Cuál le gusta más a usted particularmente? Pues como te decía, La risa del saxo, en virtud de que allí se puede vislumbrar ya una posible voz, que como te digo, adolece de ciertas cosas, tiene altibajos, ¿no? Que son necesarios, de alguna manera. Para tener mayor claridad sobre la cosa hay que meter la mano en todos lados. Próximamente aparecerá un nuevo libro suyo titulado Guijarros. Va a ser publicado por Simón y Lola Guberek. ¿Cuáles son las búsquedas de este nuevo libro? ¿Cómo siente este libro en relación con los anteriores? ¿Cree que mantiene una línea o pues aunque vemos que del primero al segundo ya hay cambios, ¿cierto? Este tercer libro, ¿cómo lo ve usted? Pues hablando de las búsquedas, siguen siendo las mismas, las preocupaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Y que creo que casi que las mismas, como se pudo entrever ahora en el encuentro en Neiva, casi que las mismas preocupaciones del resto de mi generación, como lo son en este momento la crisis en que está sumido el país. Las búsquedas son las mismas, la muerte, la violencia, el amor de alguna manera envuelto dentro de tales circunstancias. Y hablando del desarrollo en sí, de los poemas, de la madurez del lenguaje, le tengo mucha confianza. Claro que es difícil de parte mía vislumbrar el fin de cada uno de mis libros, y en realidad si
van a ayudar a consolidar mi voz o no, pero creo que como todos los escritores le tengo mucha confianza por ser lo último, ¿no? Meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Estamos con el escritor Fernando Linero. ¿Cómo fue la receptividad en el medio cultural colombiano de sus dos libros anteriores? Bueno, Eugene, yo creo que buena dentro de la sobriedad en que se manejan esos asuntos aquí en nuestro país. Tú sabes que es muy difícil hablar de pronto de una audiencia real, y sobre todo en la poesía, que es como tan escasa, pero dentro de lo poco que pude pues entrever, una aceptación mediana. Le tengo más confianza, como te digo, al tercer libro. ¿Recibió apoyo de los suplementos y revistas del país para la divulgación de sus libros anteriores? Aquí no se puede hablar de un apoyo real, ¿no? Aquí de pronto reseñas así escasas como Abuelo de Pájaro, pero no se puede hablar de un real propósito de apoyo a las nuevas publicaciones. Y estos libros, si se han mantenido es a peso de utopía, como digo yo. Bueno, ¿y cómo explicaría eso? ¿Por qué para alguna gente si hay toda la benevolencia y para algunos otros, pues, cosas muy rápidas, como usted mismo dice, Abuelo de Pájaro, reseñas? Eugene, tiene que ver con nuestra cuestión cultural, ¿no? Creo que todavía es como difícil pedirle al país, sobre todo a nivel de poesía, que genere entusiasmo con respecto de las cuestiones poéticas. Son las más difíciles de pronto de asimilar, y nuestro contexto en definitiva es pobre, es una cuestión de educación. ¿Cree usted que hay generosidad por parte de escritores que manejan un cierto poder cultural hacia los escritores que se inician con mucha dificultad? No creo generosidad, no. Más bien todo lo contrario, ¿no? Aquí los escritores que empiezan les toca muy difícil. Es difícil contar pues con un apoyo real de parte de aquellos que detentan el poder, escritores que detentan el poder, porque es caprichoso el manejo que ellos le dan a esas posibilidades de divulgación. Sé que usted es músico, que trabaja de manera permanente como pianista de distintas orquestas. Además ha compuesto música para algunos textos poéticos. ¿Por qué no hablamos sobre esta experiencia? Eugene, así es. Yo toda la vida, desde muy pequeño, estuve convencido de que era músico, de que mi mundo era la música. Y de hecho, empecé mis estudios de música con absoluta seriedad en el conservatorio, los cuales abandoné al descubrimiento de la poesía, ¿no? Que en última instancia casi que constituyen lo mismo en esencia. La diferencia es el manejo de lenguajes, ¿no? Pero es lo mismo en esencia. ¿Por qué no hablamos un poquito de su experiencia ya como pianista en los grupos musicales de Colombia? ¿Con quiénes ha trabajado? ¿Con cuál es el grupo que más se ha sentido a gusto? ¿O eso es muy difícil decirlo? Sí, creo que es difícil. Para claridad de los oyentes, he derivado en la música popular, ¿no? Me gusta el jazz y me gusta la salsa, que es lo que estoy trabajando últimamente. Con respecto a la experiencia como tal, me parece que es la más maravillosa del mundo. Creo que es un privilegio tener la posibilidad de
medio subsistir a través de ese medio, ¿no? La música. En este momento, ¿con quién está trabajando? Yuji, en este momento acabo de grabar un long play con una orquesta nueva dentro del panorama salsero del país que se llama Camagüey. De pronto ya habrás bailado algunos de los temas. Al son de Camagüey. Ahí es pianista. Pianista, sí, soy teclista. Ya. ¿Y cómo le ha ido con las composiciones, digamos, musicales en torno a algunos textos poéticos? Ese ha sido un trabajo más bien como para los amigos, Eugene. Nunca me ha interesado en grabar o en divulgar tales trabajos. Los he hecho independiente de cualquier presión por puro gusto. Hay textos poéticos que me gustan y a los cuales les logro entrever una melodía, ¿no?, cantable. Pero no tiene pretensión de hacer algo más formal en torno a esto, digamos, de pronto reunirse con un equipo de gente que esté interesada de pronto en poner, en dar a conocer, digamos, esta música y estos poemas, digámoslo así. Eso está dentro de las posibilidades. De hecho, por estar en el medio estoy expuesto a una propuesta, no sé, pero en realidad no es mi intención componer con el propósito de grabar. Lo hago, como te digo, como un hobby y además para mis amigos. Ninguno de sus poemas ha sido, digamos, popularizado, si se quiere, a nivel musical. No, Yuyin, sabe una cosa curiosa que me resulta muy difícil con respecto de mis propios trabajos poéticos abordar la música. Me cuesta más trabajo, no sé en virtud de qué será, una cuestión temperamental. Me encuentro, como te decía, la posibilidad de cantar otros textos, poetas que me gustan. Bueno, ¿y con qué se siente definitivamente como más realizado usted en su interioridad, como músico o como poeta? Yuyin, es una cuestión de sentir alcances, ¿no? En primera instancia, como te decía, yo estaba convencido de mi condición de músico. Y de hecho, no sé, es como más rico ser músico. Pero cuando se hacen las evaluaciones, cuando se ve la clase de realización que está llevando a cabo uno en cada una de estas dos ramas, pues, del arte, se da cuenta, en el caso mío, me doy cuenta que es la poesía, así sea lo más doloroso, es la poesía la que me permite de pronto coger más vuelo, ¿no?, la palabra. Bueno, nos gustaría muchísimo, Fernando, que nos leyera varios de sus poemas de La risa del saxo y de sus poemas inéditos que próximamente van a ser publicados de su libro Guijarros. Gracias, Eugene. Bueno, voy a leer unos 3 textos del segundo libro, La risa del saxo. Casi una elegía, en memoria de mi padre. He visto tus ojos sobre un largo estío, mientras cruzaba bancales de arroz. La flor de los almendros creció toda la noche bajo el cielo de la vigilia, al borde del hogar. Tus manos con las que biseló el amor controvertidos alientos, buscan lejos ahora, y el corazón es agua profunda, espina irreversible. El mar de mayo dirige tus velas hacia lunas más apacibles, hacia brisas fuera del alcance de la noche, hoy pesando en la memoria, doliendo como un ala rota. He visto tus ojos sobre las colinas del alba, mientras cruzaba bancales de arroz.
Sueno mi armónica para Daniel Enrique, mi hijo. Al lado mío, sentado esta mañana, entre el caer de las hojas de agosto, me has hecho volver a las campanas, a la pluma lenta que el viento deposita en los umbrales. Tocas el aire y por ti comprendo el vuelo de las aves, la luz revoloteando en tu frente como una mariposa. Estamos bajo el mismo sol, invitados a la misma nostalgia, a la misma honda noche y sus estrellas. Porque amo las cosas, salto por encima del dolor. Porque te amo, suena mi armónica, pido la palabra entre el caer de las hojas de agosto. ¿Acaso por el canto? De súbito respira uno mejor, Gaitán Durán. Amanece uno de pronto, como una gaviota que se abre plena, y el corazón es una isla llena de tambores, no por la ascendencia a márgenes que están más allá de nuestro silencio, acaso por el canto, y es gusto bajo el cielo la mujer mirándonos desde la hierba, el sol crece lúcido en su piel, amanece uno de pronto con la frescura del oboe en la ciudad alta y fría. ¿Acaso por el canto subo al aleteo de palomas, ahora que olvido la quietud de mis recientes muertos? Los 3 o 4 poemas que vienen a continuación pertenecen al libro Guijarros. Ciudadano. En la penumbra del cuarto, hundido en tu sudor, golpeo la ciega piedra del sueño, reclamo otro sol, y en mis dedos tu piel inventa un cielo menos triste. En una ciudad horadada por el miedo, transito calles de hambre, a la hora en que las mujeres enjuagan su sexo y el olor de la tarde se enreda en el encaje de sus faldas. Ciudadano de un país sin certidumbre, manchado por alcoholes subterráneos, me abraza un cielo a la deriva, me sobrevuelan pájaros que impulsa el viento con desgano. Solo el cielo de tu piel es menos triste. Levantava as saias e se enluaravam de felicidade. Tu risa, para Camila Fernanda, mi hija. En este país, iluminado por el resplandor de la matanza, es el sol de tu risa el que nutre mi alegría. La ventana de tu risa irrumpe en la aridez de mis desganos. Por el canto de sus pífanos hay olvido de que la tarde se desangra en los solares. La eficaz diligencia de la muerte ajena parece, cuando sorteando bancos en la tremenda soledad del hombre se me agota la savia de la luz. Son los humos alimenticios de tu risa los que entran en mi oscuridad como el misterio del fuego y me asisten en la hora incierta. Hasta mi abismo descienden las hojas del sosiego cuando por la ventana de tu risa me asomo. Llegamos así al final de nuestro programa. Hoy nos acompañó el poeta Fernando Linero. Página impar. Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto.